tenemos que arrancar con el tema de derivación de la función inversa. Y vamos a seguir demostrando por definición, así que recordemos que la definición es que la derivada primera de la función, o y' o f' de x, que significa lo mismo, es igual al límite para cuando delta x tiende a 0 del cociente incremental, donde el incremento de la función lo podemos describir mediante la función incrementada menos la función sin incrementar. Vamos a decir que si y es igual a f de x, es una función biyectiva, entonces va a existir la inversa de la función. Si y es igual a f de x es la función directa, x igual a f de y va a ser la función inversa. Donde si nosotros derivamos a ambos miembros, la derivada de x va a ser igual a 1 y la derivada de f de y va a ser la derivada de f de y por y', o sea, la derivada de la función por la derivada del argumento, porque no es directamente una función de x. Si despejamos la derivada de la función o f' de y, nos va a quedar que eso es igual a 1 sobre y. Recordemos que, 1 sobre y'. Recordemos que y' también lo llamamos f' de x, o sea que 1 sobre y' es lo mismo que esta expresión. Siempre con ese denominador distinto de 0. Entonces vamos a decir que la derivada de la función inversa es igual a la recíproca de la derivada de la función directa. ¿Sí? La derivada de la función inversa es igual a la recíproca de la derivada de la función directa. Y de ese modo, lo que vamos a hacer es calcular la derivada de la función inversa, ¿sí? Pero sin calcular la inversa de la función. Recordemos que si una función es biyectiva, ¿sí? Para calcular la inversa decimos que hacemos o denotamos igual a f de x, despejamos x en función de y y luego se reemplazan se intercambian las variables para dejar expresada la función inversa, esta función de la que estamos hablando. Ahora no vamos a hacer ese procedimiento de buscar la inversa y luego derivar, sino que vamos a hacer este planteo para encontrar la derivada de la función inversa, ¿sí? En definitiva, la derivada de la inversa va a ser igual a la recíproca de la derivada de la función directa. Entonces decimos que si y es igual a f de x, que es la función directa, la inversa va a ser x igual a f de y. Si tomamos límite para cuando delta x tiende a 0 el cociente incremental, vamos a tener que el límite para cuando delta x tiende a 0 el cociente incremental, lo que vamos a decir tomando la recíproca, ¿qué es lo que va a ocurrir? Tenemos 1 sobre delta x sobre y, 1 sobre el cociente incremental. Esto es la recíproca, ¿sí? Para este cociente incremental que estamos tomando. Ahora, si tomamos límite en el denominador, ¿sí? El límite que necesitamos para que esto sea la expresión de la derivada, según lo que acabamos de decir, para que este sea la expresión de la derivada, el límite en el denominador, ¿qué tenemos que tener? Que delta y tiende a 0. Entonces, ¿qué decimos? Que cuando delta x tiende a 0, delta y tiende a 0. ¿Pero por qué podemos decir esto? Porque se trata de una función continua. Entonces, decimos que delta y tiende a 0 para este cociente incremental, y esta es la expresión de ¿qué? De la derivada de x, ¿sí? Obviamente se tiene que cumplir que el límite del denominador tiene que ser distinto de 0, ¿sí? Pero como la función es derivable, estamos tomando que esta función es derivable, por eso estamos buscando su inversa, entonces va a ser distinto de 0 este denominador. Y en definitiva nos queda 1 sobre la derivada de x, ¿sí? Entonces, y' es igual a 1 sobre x,
y x' es igual a 1 sobre y' despejado. Entonces, como dijimos recién, ¿sí?, la derivada de la función inversa es igual a la recíproca de la derivada de la función directa. ¿Sí? Esta es la recíproca de la derivada de la función directa. ¿Sí? Que eso es, bueno, lo que estábamos enunciando como cálculo de la derivada de la función inversa. Entonces, vamos a ver cómo calculamos algunas funciones inversas en base a esto que acabamos de decir. Si y es igual al arcoseno de x, la inversa va a ser x igual al seno de y. La derivada de esta función va a ser en el miembro izquierdo la derivada de x1 y la derivada del seno de y va a ser igual al coseno de y por la derivada de y. Y en definitiva, la derivada va a ser igual a 1 sobre coseno de y. Ahora, ¿cuál es el tema? Esto lo tenemos expresado en función de y y tenemos que expresarlo en función de x. Entonces, para eso vamos a recurrir a una identidad trigonométrica de la cual vamos a despejar el coseno. Vamos a despejar el coseno, ¿por qué? Porque el coseno es lo que quiero relacionar con x. ¿Sí? Entonces, despejando el coseno, tenemos 1 menos seno cuadrado de y, y para eso la raíz cuadrada. Y vamos a reemplazar el coseno de y acá. Entonces nos va a quedar una función, ¿sí?, que va a estar conformada por 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado de y. Ahora, sí podemos relacionar el seno con x, porque sabemos que el seno de y es igual a x. Entonces, si x es igual al seno de y, x cuadrado es igual al seno cuadrado de y. ¿Por qué? Porque a mí me interesa reemplazar acá el seno cuadrado. ¿Sí? Entonces elevo ambos miembros al cuadrado y obtengo esta expresión. Y ahora sí puedo reemplazar el seno cuadrado de y por x cuadrado. Entonces nos queda que la derivada del arcoseno es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Y si generalizamos, si el argumento fuera una función de x, si tenemos en vez de arcoseno de x, arcoseno de u, entonces su derivada va a ser 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos u cuadrado por u', que lo ponemos acá en el numerador. De la misma forma, podemos demostrar a qué es igual la derivada del arco coseno de x, ¿sí?, utilizando esta misma identidad, realizando un procedimiento análogo. Y vamos a llegar a que el arco coseno de x tiene esta misma expresión, solamente que tiene acá un signo negativo. Acá un signo negativo, acá un signo negativo, pero el resto de la expresión es exactamente igual. Les muestro las diferencias porque el procedimiento es el mismo. ¿Sí? Decimos cuál es si esta es la función, esta es la inversa, derivamos ambos miembros, despejamos y', el signo negativo aparece, ¿por qué? Porque la derivada del coseno es menos el seno, ¿sí? Entonces menos seno de y por y', despejamos y', usamos la misma identidad trigonométrica para realizar la sustitución, solamente que ahora despejamos el seno de y para poder reemplazar. Y llegamos a una expresión análoga a la anterior, donde lo único que varía es el signo negativo. ¿Sí? Esta la dejo para que después ustedes la revisen detenidamente. Vamos a pasar entonces al arco tangente. Si tenemos que y es igual al arco tangente de x, su inversa es x igual a la tangente de y.
Si derivamos a ambos miembros, la derivada del miembro izquierdo es 1, la derivada del miembro derecho vamos a tomar 1 más tangente cuadrada de i por i', ¿sí? Nos conviene para la demostración esta expresión de la derivada de la tangente. Entonces despejamos la derivada y nos queda 1 sobre 1 más la tangente cuadrada de i. Como acá ya tengo directamente la tangente relacionada con x, pero necesito la tangente encuadrada, simplemente me valgo de la información que tengo, que x es igual a la tangente de y, entonces x cuadrado es igual a la tangente cuadrada de y. Nuevamente elevamos a ambos miembros al cuadrado. Y reemplazamos. Entonces nos queda que la derivada del arco tangente de x va a ser igual a 1 sobre 1 más x cuadrado. Y si el argumento fuera una función de u, o sea, tenemos el arco tangente de u, su derivada va a ser igual a 1 sobre 1 más su cuadrado por la derivada de u que nos queda en el numerador. Así como demostramos el arco tangente, se demuestra el arco cotangente, donde lo único que cambia es que vamos a tener para una expresión análoga a esta, ¿qué cosa? Un signo negativo. Negativo acá, negativo acá. Les cuento rápidamente, ¿sí? Tenemos el arco tangente de x, la inversa es x igual a cotangente de y. Si derivamos ambos miembros, la derivada de x es 1 y la derivada de la cotangente es la que tiene el signo negativo, por eso va a diferir en el signo negativo respecto del anterior. Usamos esta forma de la derivada de la cotangente. Luego despejamos y reemplazamos por el valor de la cotangente cuadrada de y. Entonces ahí vamos a reemplazar por x cuadrado a la cotangente cuadrada de y. Y entonces nos queda que la derivada del arco cotangente es igual a menos 1 sobre 1 más x al cuadrado, y si fuera el arco cotangente de u, va a ser igual la derivada a menos 1 sobre 1 más u al cuadrado por la derivada de u. Queremos determinar la inversa del arco secante. La inversa es x igual a la secante de y. Si derivamos la secante, miembro izquierdo, ¿sí? La derivada de x nos da 1. Y la derivada de la secante es la secante de y por la tangente de y por y'. De acá despejamos la derivada primera y necesitamos tanto que la secante como la tangente estén expresadas en función de x. Acá vemos que la secante ya está relacionada con x, pero la tangente no. Entonces vamos a recurrir a una sustitución trigonométrica que es esta. Tangente cuadrada de y más 1 es igual a la secante cuadrada de y. Donde vamos a despejar la tangente, que es la que no está relacionada respecto de x, ¿sí? Como para poder reemplazar. Pero si despejamos acá la tangente de y, ¿sí? Nos queda en función de la secante, que sí está relacionada con la variable independiente x. Entonces despejamos tangente y vamos a reemplazar la tangente de y por esta expresión, la raíz cuadrada de la secante cuadrada de y menos 1. Una vez hecho esto, sí podemos, ¿sí?, valernos de esta información para reemplazar la secante de y la secante cuadrada de y por x, y entonces nos queda la derivada de la función arco secante, ¿sí? Entonces la derivada del arco secante es igual a 1 sobre x por la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1, y si tuviéramos una función u de x como argumento, entonces reemplazamos las x por u y multiplicamos por u'. Si queremos determinar la derivada del arco cosecante, ¿en qué va a diferir de esta? En un signo negativo. Va a tener la misma expresión en ambos casos, pero
un signo negativo. ¿De dónde surge el signo negativo? Que al plantear cuál es la inversa del arco cosecante, decimos que es la cosecante. Y la derivada de la cosecante de y, ¿sí?, lleva el signo negativo porque es menos cosecante de y por cotangente de y por y'. Seguimos un procedimiento análogo al anterior, despejamos y' de acá, vamos a realizar una sustitución trigonométrica, ahora la identidad que vamos a usar es esta, de la cual vamos a despejar la cotangente de y porque es la que no está relacionada con la variable independiente y nos queda esta expresión. Luego de eso vamos a poder reemplazar, ¿sí?, en todas las cosecantes. Entonces, ¿qué nos queda? Que la derivada del arco cosecante de x va a ser igual a menos 1 sobre x por la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1. Y si el argumento fuera la función de u, reemplazamos las x por u y multiplicamos por u' y tendremos esta expresión. Hay que acordarse unas sustituciones trigonométricas en el primer caso para la derivada del arcoseno y arcocoseno, la identidad fundamental que ya la hemos usado en otras ocasiones, ¿sí?, seno cuadrado de x o de y, según, bueno, como lo usemos, más coseno cuadrado de y es igual a 1. En la tangente, en el arco tangente y en el arco cotangente, para determinar sus derivadas, la sustitución, no hace falta recurrir a una identidad trigonométrica porque directamente ya tenemos la tangente y la cotangente relacionada con x, y en estos últimos dos casos sí tenemos que recurrir a identidades trigonométricas, ¿sí? En este caso, tangente cuadrada de y más 1 igual a la secante cuadrada de y, y en este otro caso, la cotangente cuadrada de y más 1 es igual a la cosecante cuadrada de y. Si ven la analogía entre las dos identidades, ¿sí?, las similitudes que tienen respecto a qué vinculan, es más fácil acordárselas. Veamos un par de ejemplos. Si nosotros tenemos que y es igual al arcoseno de menos 2x, ¿cuál va a ser su derivada? Por un lado, el argumento es una función de x, así que en vez de estar en la primera columna de la tabla, estamos en la segunda. Entonces, determinamos que u es menos 2x. Entonces, ¿cómo va a ser la derivada? 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos, ¿qué cosa? U al cuadrado, ¿qué vamos a poner? Menos 2x al cuadrado. Y la derivada de u nos va a quedar en el numerador, la derivada de u es menos 2. ¿Sí? Entonces, reemplazamos, ¿sí?, u en ambos casos y ahora tenemos que operar. Por un lado tenemos constante por función, ¿sí? Como se trata de constante por x, la derivada de la constante por x nos va a quedar la constante, y entonces acá nos queda menos 2, y nos faltaría acá, bueno, base negativa, exponente par, va a quedar positivo, faltaría distribuir acá la potencia. Entonces nos queda menos 2 sobre la raíz cuadrada de 1 menos 4x al cuadrado. Otro ejemplo, si tenemos el arco tangente de a la x, nuevamente vamos a reconocer en qué columna de la tabla estamos. ¿La segunda? Claro, estamos en la segunda porque es el argumento una función de x, no es la x solita. Entonces, vamos por la segunda columna de la tabla, aplicamos la regla de derivación y entonces la derivada nos va a quedar como 1 sobre 1 más e a la x al cuadrado, e a la x es nuestro u, por la derivada de e a la x. Y la derivada de e a la x es e a la x, así que nos queda en el numerador e a la x y en el denominador 1 más e a la 2x, ¿sí?, utilizando las propiedades de potencia. Entonces, hasta acá las 24 derivadas de la tabla.
Algunas tablas también traen otra derivada que tiene que ver con la derivada de una función que tiene base variable y exponente variable. En ese caso, nosotros para derivar esta expresión en forma general, lo que vamos a hacer es aplicar un proceso, y el proceso se llama derivación logarítmica. ¿Qué es lo que hacemos? Reconocemos que tenemos una función con base variable y exponente variable. Entonces, aplicamos logaritmo natural a ambos miembros de la igualdad. Aplicar el logaritmo natural a ambos miembros nos permite en el miembro derecho pasar multiplicando el exponente del argumento del logaritmo. Entonces podemos pasar multiplicando g de x al logaritmo. Quedaría como una constante. No, queda como un producto, o sea, g de x no es una constante, ¿sí? Ok. Es una función, pero queda multiplicando al logaritmo, ¿sí? Esto es por propiedad del logaritmo. Entonces pasamos de una situación donde tenemos una función con base variable y exponente variable en el segundo miembro, a una situación en la que en el segundo miembro tenemos un producto. ¿Y cuál es la idea? El producto lo sabemos derivar. Entonces, vamos a derivar el miembro izquierdo y el miembro derecho. Entonces, en el miembro izquierdo, como está en función de y, ¿sí? Vamos a dejar expresada la derivada. Entonces, la derivada del logaritmo de y, ¿cuánto es? 1 sobre el argumento por la derivada del argumento, o 1 sobre y por la derivada de y. Y en el miembro derecho, lo que vamos a derivar es un producto. Entonces decimos, derivada del primer factor, la derivada de g de x, por el segundo factor sin derivar, entonces por el logaritmo natural de f de x, más el primer factor sin derivar, g de x, por la derivada del segundo factor. Entonces, la derivada del logaritmo es 1 sobre el argumento, 1 sobre f de x, por la derivada del argumento que nos queda acá en el numerador. Entonces, lo que hice acá fue derivar ambos miembros según las funciones que había para derivar en cada uno de ellos. Luego de derivar, ¿qué vamos a hacer? Despejar y prima. Despejar la derivada primera, porque es lo que quiero averiguar. Entonces, y va a pasar multiplicando el segundo miembro, y como todo tiene que quedar en función de la variable x, y es igual a la función exponencial a la que le quiero calcular la derivada, entonces reemplazo y por la función exponencial. Y me queda la derivada de la función exponencial expresada de esta forma. Hay tablas que contienen, ¿sí?, esta derivada. Nosotros aspiramos a que realizar el proceso de derivación logarítmica, no a que memoricen esta derivada y apliquen esto de memoria, ¿sí? Entonces, siempre que haya que derivar una función con base variable y exponente variable, lo que se les va a pedir es realizar el proceso de derivación logarítmica. Aplico logaritmo, aplico propiedad del logaritmo, derivo ambos miembros, despejo. Sería eso. Siempre se resuelve de esta forma en este caso, ¿sí? Voy a mostrarles el ejemplo y luego vuelvo otra vez, ¿sí?, con esta derivación en forma genérica, ¿sí? Vemos primero el ejemplo. Entonces, partimos de esta función con base variable y exponente variable. Decimos, le aplicamos el proceso de derivación logarítmica. ¿En qué consiste? En aplicar logaritmo natural a ambos miembros de la igualdad, lo que nos permite pasar multiplicando el exponente del argumento del logaritmo. Entonces nos queda x por logaritmo natural de x. Luego, lo que hacemos, una vez que tenemos el producto expresado en el segundo miembro, ¿qué es lo que hacemos? Derivar a ambos miembros. Entonces, la derivada del logaritmo natural de y la vamos a dejar expresada como 1 sobre y por la derivada de y, o 1 sobre el argumento por la derivada del argumento,
Y la derivada del segundo miembro se trata de un producto, entonces derivamos como producto. Entonces hacemos derivada del primer factor, que es la derivada de x, es 1, por el segundo factor sin derivar, escribimos logaritmo natural de x, más el primer factor sin derivar, que es x, por la derivada del logaritmo natural de x, que es 1 sobre x, que nos queda expresado en este término de esta forma. Entonces simplificamos x con x y nos queda que el logaritmo natural, que la derivada de la función, tenemos que despejar y prima, va a ser igual al logaritmo natural de x más 1 por y. E y es igual a ¿qué? A x a la x. Entonces nos quedó despejando esta expresión de la derivada de x a la x. Toda la expresión de la derivada, este segundo miembro, la única variable que te puede quedar es x, ¿sí? Entonces la reemplazás ahí, que la pasás multiplicando este segundo miembro, por su igualdad, que es x a la x. Aplicamos el proceso de derivación logarítmica a este caso, pero volviendo al formato general, aplicamos logaritmo natural a ambos miembros. Luego podemos el exponente de f de x pasarlo multiplicando por propiedad de logaritmos. Eso nos permite luego derivar a ambos miembros funciones que ya conocemos, un logaritmo y un producto. Entonces la derivada del logaritmo es 1 sobre el argumento por la derivada del argumento, y la derivada del producto va a ser la derivada del primer factor, o sea, la derivada de g, por el segundo factor sin derivar, dejamos sin derivar el logaritmo natural de f de x, más el primer factor sin derivar, por la derivada del segundo factor, que es un logaritmo. Entonces nos queda 1 sobre el argumento, 1 sobre f de x, por la derivada de f de x, que al reacomodar la expresión nos queda f' de x sobre f. Y luego de eso, ¿qué hacemos? Despejamos y prima. Y pasa multiplicando el segundo miembro de la igualdad, pero además, como sabemos que y es igual a f a la g de x, reemplazamos, ¿sí?, por esa expresión. Y con eso nos queda la derivada de la función que tiene base variable y exponente variable. Otro caso que podemos tener es el cuando tenemos logaritmo con base variable y argumento variable, ¿sí? En un caso como este, se aplica un procedimiento en particular y la idea ¿cuál es? Realizar un cambio de base para poder encontrar la derivada de una función de este tipo. Entonces, por definición de logaritmo, ¿sí?, si es igual al logaritmo en base x del seno de x, nos preguntamos a qué va a ser igual el argumento. ¿Y el argumento a qué va a ser igual? El seno de x a qué va a ser igual. A la base elevada a la i. Esto es por definición de logaritmo, ¿sí? También se suele decir a qué número elevó la base para obtener el argumento. Entonces nos queda esta expresión. A partir de acá, ¿qué hacemos? Aplicamos logaritmo natural a ambos miembros, el objetivo que es bajar el exponente, sino tener una función con exponente variable. Entonces, aplicamos logaritmo natural a ambos miembros, por propiedades del logaritmo vamos a poder pasar el exponente multiplicando el exponente del argumento del logaritmo. Y luego de eso vamos a despejar y. Entonces este logaritmo irá dividiendo. Entonces, ¿qué tenemos? Que y es igual a un cociente. Entonces, a partir de acá, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que derivar un cociente, ¿sí? Entonces, he hecho unas cuantas transformaciones antes de poder derivar la función. Tenemos base variable para el logaritmo y argumento variable. Entonces lo que hacemos es un cambio de base. Para hacer el cambio de base, ¿qué hacemos? Primero le aplicamos a la expresión la definición del logaritmo para pasar de una expresión logarítmica a una exponencial, y luego de eso aplicamos logaritmo natural a ambos miembros
y despejamos la función y, que es la que en definitiva queremos derivar. Esta expresión obviamente es equivalente a esta, ¿sí? Porque lo que hacemos es aplicar operaciones lícitas que nos permiten, a partir de esta expresión, llegar a esta. Luego de esto, lo que hacemos es derivar el cociente. Bueno, acá está el resultado de la derivación. Bueno, tienen un archivito aparte donde vemos dónde se aplica el método de derivación logarítmica. Cuando tenemos base variable y exponente variable, y cuando tenemos base variable y argumento variable. Lo único que, bueno, en ambos procedimientos hay algo que es distinto, pero la idea es la misma. Cuando tenemos el caso de base de exponente variable, aplicamos logaritmo natural a ambos miembros, propiedad de logaritmo, derivamos y despejamos. Cuando tenemos logaritmo con base variable y argumento variable, primero aplicamos la definición del logaritmo, aplicamos logaritmo natural a ambos miembros y luego despejamos y derivamos. Hay algo que cambia en el orden de lo que hacemos, ¿sí? Según el tipo de expresión que tenemos que derivar, ¿sí? Sea el caso de base y exponente variable o sea el caso de base y argumento variable para el logaritmo. Entonces, estos son los dos casos básicos. Otros casos en los que se puede aplicar el método de derivación logarítmica, ¿sí? Para base variable y exponente variable, algo análogo a esto, es cuando tenemos exponente variable o cuando tenemos base variable. Lo único que estos dos casos vimos que los podemos resolver directamente por tabla, aunque se le puede aplicar el procedimiento. Nosotros hemos demostrado las derivadas de estos dos casos aplicando un proceso logarítmico. Y acá tienen más ejemplos como para ir siguiéndolos. Yo se los dejo para que ustedes los vean, ¿sí? Cuando tenemos igual al seno de x a la x, o en este caso x al logaritmo natural de x, en este caso 10 a la x por tangente de x, que en este caso podríamos derivar directamente por tabla, ¿sí? Pero es un caso en el que se puede aplicar el método de derivación logarítmica. Y si tenemos logaritmo en base de x de e a la x, ¿sí? Esos son todos los ejemplos. Y acá tienen algunos ejercicios más para realizar con sus respuestas. Entonces, como les dije antes, cuando tenemos este caso, base variable y exponente variable, en algunas tablas aparece esta expresión de la derivada, pero nosotros nos vamos a concentrar en aplicar el método. Con eso terminamos con la tabla. Vamos a pasar a ver ahora lo que son las derivadas sucesivas. Tenemos una función igual a f de x que es continua. Y entonces habíamos definido la derivada de una función en un punto como el límite para cuando delta x tiende a 0 del cociente incremental, ¿sí? Que tiene como límite o como resultado un número, que estaba relacionado ¿con qué? Con una pendiente. Ahora, si nosotros derivamos en un intervalo AB a la función, entonces si' es igual a f' de x, eso es igual al límite para cuando delta x tiende a 0 el cociente incremental, pero en este caso vamos a obtener como resultado una expresión o función derivada. Si a esta función que obtenemos al derivar, ¿sí?, la derivamos nuevamente, vamos a obtener una nueva función derivada que la vamos a llamar derivada segunda. Y de esta forma, ¿sí?, podemos seguir obteniendo derivadas en forma sucesiva. Entonces, vamos a tener a partir de y igual a f de x la derivada primera, la derivada segunda, la derivada tercera, la derivada cuarta,
así sucesivamente hasta la derivada enésima si la función tuviera derivada enésima. Entonces, en el caso de esta función, x por seno de x tiene n derivadas, y esta función polinómica va a tener una cantidad finita de derivadas. ¿Sí? Están las dos opciones según como sea la función a derivar. ¿Sí? Si pensamos en la derivada del polinomio, en cada término, cada vez que encontremos una derivada sucesiva, ¿qué va a ocurrir? Va a ir bajando el exponente, ¿sí? Hasta que lleguemos a derivar una constante. En cambio, en el primer ejemplo, x por seno de x, siempre que cuando derivemos el seno vamos a tener como derivada el coseno, cuando derivemos el coseno vamos a tener menos el seno, y derivamos el seno otra vez el coseno, ¿sí? Siempre vamos a estar ciclando entre seno y coseno, siempre vamos a tener, o sea, alguna derivada distinto de cero, vamos a tener n derivadas. En la unidad 7, en el análisis de variación de funciones, vamos a utilizar derivadas sucesivas porque nos va a permitir ese uso, ese cálculo, aplicar algunos métodos para determinar algunos elementos de la función, como son los máximos y mínimos relativos, el crecimiento y decrecimiento, la concavidad, los puntos de inflexión. También tienen un archivo, ¿sí?, que habla sobre derivadas sucesivas, simplemente son ejemplos más que nada, ¿sí? Lo que hay que hacer para cuando queremos determinar derivadas sucesivas, primero derivar, luego reducir a la mínima expresión, ¿sí? Y seguimos aplicando esta metodología, derivo y reduzco, hasta encontrar la derivada deseada. Tenemos acá un ejemplo, ¿sí? Igual a 1 sobre x cuadrado menos 2x. Si calculamos la derivada primera, ¿sí?, como un cociente, al derivar obtenemos esta expresión, ¿sí? En realidad nos queda como bastante directo, ¿sí? Y si es necesario, hay que reducir. Y si queremos calcular la derivada segunda, tomamos la derivada primera, también se trata de un cociente, vamos a derivar como un cociente, derivando obtenemos esta expresión, y luego para reducir hay que hacer bastante trabajo, la derivada segunda, ¿sí?, de la función original va a ser esta, y en forma reducida. Es fundamental reducir, pero llega un momento que es importante reducir, ¿sí? Este es el momento en el que es importante reducir porque después empezamos con la unidad para el análisis de variación de funciones y vamos a necesitar igualar a cero esas derivadas sucesivas, la derivada segunda, la derivada tercera. Y si no está reducida, no vamos a poder averiguar los valores de x que tenemos que analizar. Entonces, es fundamental reducir la derivada. A partir de la derivada segunda, ¿qué hacemos? Reducimos. Si queremos hallar la derivada tercera, derivamos esta expresión según la regla que sea correspondiente, en este caso sigue siendo un cociente, pero según la regla para que es aplicable la función que tenemos, derivamos y reducimos. Bueno, y acá tienen otro ejemplo, ¿sí? Para i igual a e a la 1 sobre x, que después ustedes lo pueden seguir. La idea es derivo, reduzco. Se hacen largas las derivadas, llevan bastante trabajo algebraico, pero es importante poder realizarlo y que vayan practicando. Vamos a ver entonces la derivada de la función implícita. Tenemos una función, ¿sí?, que no viene expresada en forma explícita, sino que viene expresada en forma implícita. Mezclan o están mezcladas las variables. Entonces, derivamos ambos miembros así como está expresada la función, ¿sí? La derivada de x cuadrado es 2x y la derivada de y cuadrado va a ser igual a 2y por la derivada de y. Y luego de eso podemos despejar. Pasamos este término restando y 2 por y dividiendo.
y nos queda que la derivada será igual a menos x sobre y. Esto es lo que podemos despejar y queda expresada de esta forma. No todas las funciones, ¿sí?, sus derivadas pueden quedar expresadas en forma explícita, o sea, la variable y en un miembro y la variable x en el otro miembro. Vamos a ver este pequeño video para tener otro ejemplito respecto de la derivada de la función. Con esto terminamos.